Beatriz, gracias, un placer que vengas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pasó de todo esta semana. Arranquemos por lo último, ¿no? El cierre de la semana con la media sanción para el proyecto del aborto. Vos ahí ya tomaste una postura muy marcada, que estás a favor. ¿Qué conclusión haces de lo que viene del Senado? Pero antes quisiera decir dos o tres cosas Sí, cómo no. sobre el debate en diputados, porque si uno compara con lo sucedido hace 2 años, que fue en el medio de una especie de caos Sí. ese debate, el debate de la sanción de esta ley, o el intento de sanción de esta ley, del voto en diputados, fue extremadamente ordenado. Lo vimos por televisión, y uno diría con algunas intervenciones, tanto del lado pro IBE como del lado contrario, algunas intervenciones realmente muy buenas, todas atenidas al tiempo. Bueno, Massa o quien lo estuviera reemplazando en ese momento tenía que decirle: termine, señor diputado, pero Sí, su tiempo terminó. eran segundos, todas atenidas al tiempo y sin ni una sombra de ese desorden que yo recuerdo, y que recuerdo fuera de la Cámara, que recuerdo sobre la plaza del Congreso. O sea que, al margen de la posición que se tenga sobre que se sancione, que la ley se apruebe y que haya salido ya de diputados hacia el Senado, al margen de lo que uno puede ver si va a suceder lo mismo que sucedió la primera vez en el Senado, que fue rechazada, o no, al margen de el resultado, uno dice, hubo una especie de brisa civilizatoria sobre la discusión, y me parece que eso es importante, además del enorme interés. Yo estuve mucho tiempo dando vueltas por la plaza en los días anteriores, además del enorme interés que tuvo. ¿Y eso crees que es porque estamos más maduros como sociedad para debatirlo? ¿Crees que ya el tiempo de esta ley o no ley, evidentemente según lo que ocurre en el Senado, es que llega en este contexto? Digo, ¿por qué crees que se da esa situación? Me gustaría poder darte una respuesta. En principio, yo creo que las direcciones de los movimientos que estaban ahí presentes tuvieron en la cabeza lo que había sucedido hace 2 años, que no fue un buen final, al margen de que si la ley no fue aprobada y no salió del Senado, no fue un buen final. Yo estaba dentro, estaba dentro de un despacho hace 2 años. No voy a decir de quién. ¿Por qué no vas a decir? No, porque ni siquiera sé cómo votó finalmente. Ok. Entonces no quiero comprometer a alguien Sí, que sí, no sí, sé que no. cómo votó finalmente. Pero la tensión y el nerviosismo que reinaba en esos edificios era perceptible. Y no digamos en la calle. Yo creo que, bueno, algunas segundas vueltas son buenas. Y sí, porque si el tiempo es Algunas. para debatir en paz y con argumentos de ambos lados, y viendo lo que viene también cambió un poco la taba, porque hace 2 años en el Senado estaba más adelantado, entre comillas, los celestes que los verdes, y lo que dicen ahora nuestros cronistas allí en el Congreso es que es al revés, digamos. ¿También crees que ahora tiene más atisbos de salir la ley? No lo sé, el año pasado, hace 2 años fueron decisivos 2 votos de La Pampa. Que tienen explicaciones ideológicas, culturales. Esos 2 votos se sabía, en cuanto salieron esos 2 votos, se sabía que eran explicables. Uno puede estar en total Sí, sí, pero por sus desacuerdo, argumentos. pero eran explicables. Quizás tus cronistas sepan si estos mismos senadores siguen o no en el Senado, porque pueden haber terminado su periodo. Beatriz, vos sabés que hay una cuestión, hace un rato estuvo Viviana Canosa aquí, que tiene una postura bien celeste, muy marcada celeste, y le preguntaba lo mismo que me gusta traerte en contexto, es, hoy todos los estudios de opinión pública, te hablo, no sé, de Giacobbe, de Katterberg o Poliarquía, marcan que la sociedad estaría más a favor de lo celeste que de lo verde. Y en nuestro nanoclima, por ahí más el periodístico, las redes y todas esas cuestiones, es casi 8 de cada 10 verdes, por lo que uno percibe. ¿Hay cierta distancia entre lo que estamos viendo? Digo, ¿tiene que ver esto con el sesgo de confirmación que tanto se habla hoy en comunicación? Yo no sé si tiene que ver con el sesgo de confirmación. Lo que podría decir es que
Es muy probable que los argumentos de los celestes hayan sido más eficaces y mejor elaborados que los que fueron hace 2 años, que era puro, usted está asesinando a niños todas las mañanas en su casa. Que eran argumentos muy brutales y muy primitivos. Es probable que hayan sido mejor elaborados. La otra cuestión forma parte, lo largo como hipótesis, forma parte de un conjunto que uno podría decir las ideologías contemporáneas, que son espontáneamente pro vida. Salvemos la plantita, salvemos la mosquita, salvemos la arañita, y si seguís en la línea pro vida, convertís en persona y prácticamente en ciudadano o ciudadana a un feto de menos de 3 meses. Entonces creo que se ha ampliado la idea de provida, que es una idea muy buena en cuanto a la conservación de la naturaleza y la conservación de los derechos, etcétera, y que debería llevarse a otros escenarios. Cómo salvamos las vidas de los chicos de 15 años y la mitad de ellos no están en la escuela, cómo salvamos la vida del 40% de chicos que están sufriendo hambre. Quizás debería llevarse a otro escenario, pero esa es mi opinión y son sobre esos escenarios que me interesan. Sí, hablando de chicos de 15 años, fue noticia esta semana el tema del asesinato, ¿no?, del ciudadano armenio, una imagen realmente muy triste. ¿Qué posición tenés respecto de la edad de imputabilidad? Yo se lo dejaría a los expertos y se lo dejaría también a aquellos que, como expertos, pueden pensar en qué tipo de instituciones, y si las tenemos, pueden ponerse a esos chicos de 15 años que está claro, o de 14, que está claro que no los podés devolver a la casa de los padres, que es posiblemente el mismo barrio de carenciados de donde han salido y encontrando las mismas carencias en las cuales han vivido toda su vida. Está claro que no tenés las instituciones, es fácil decir, no los ponemos presos y se los devolvemos a los padres. Y ya se ha probado qué pasó cuando esos chicos vivieron en esas sociedades, que están por otra parte completamente fracturadas, no hay nada que las unifique. Uno podría decir, hace 30 años, hace 40 años, los dirigentes villeros que reclamaban una urbanización de esa villa unificaban esas sociedades. Eso lo he vivido, lo he visto como periodista y lo he visto también como simpatizante, unificaban eso. Hoy la sociedad, como dice Duvet, está muy fracturada por líneas que no se comunican, que es mi idea también de la Argentina, un país que está fracturado y muy difícil de rehacer. En conjuntos más vacíos, que no hay intersección en los puntos de vista. Sí, o que encontrarla sería la obra de un gran político. ¿Y no tenemos un gran político hoy al frente del país? Yo creo que no, pero además no es una acusación contra Fernández, de ninguna manera. Lo que digo es difícil decir un gran político como es difícil decir un gran escritor. ¿Se habla hoy de un gran político o es una telequia? Digo, deberíamos hablar de un gran equipo político como... Un dirigente político es el que es capaz de armar un gran equipo, mientras que un gran equipo no sé si es capaz de conseguir un gran dirigente político. Te traje un déjà vu con lo de gran equipo. Hablemos de eso, pero de personalismos o no, con este tape que tiene Alberto Fernández como protagonista y que te comparto. Una de las cosas que yo quisiera cambiar dentro de la coalición, y dentro del peronismo mismo, y que es una cosa que les cuesta entender a muchos. Miren, yo no creo en los personalismos, yo descreo de los personalismos. Uno de los problemas de la política argentina han sido los personalismos. Y en verdad lo que la política argentina necesita es que uno vaya detrás de un proyecto y no detrás de una persona. Entonces, cuando a mí muchas veces me dicen, no, plantate, hacer el albertismo, no voy a hacer el albertismo. Entrevista de María O'Donnell y Ernesto Tenenbaum al presidente en Corea del Centro. Albertismo, cristinismo, veíamos la foto de esta semana, de nuevo Alberto y Cristina con cierta mirada tirante. ¿Qué son los personalismos en la política? Y los personalismos se organizan justamente aquello que está descuartizado o muy quebrado.
fíjate que no hay personalismos fuertes, sino grandes figuras políticas en los países que son relativamente organizados en su economía, en su cultura y en su sociedad. Uno no podría decir que Merkel es personalista. La mayor dirigente europea y posiblemente la mayor dirigente occidental, Merkel, uno no podría decir que es personalista, ni que tiene rasgos carismáticos. Lo más lejano de un rasgo carismático es aquello que pase por el cuerpo, la voz y los movimientos de Merkel. Pero también uno podría decir que afortunadamente, después de su experiencia terrible de personalismo carismático que hizo Alemania en el siglo XX con el nazismo, afortunadamente Alemania no busca los personalismos. No, para nada. Porque el nazismo, que estuvo encarnado en un liderazgo también carismático, fue un desastre ideológico, no solamente para ese país, sino que pudo ser un desastre para todo Occidente. Entonces Alemania busca esos dirigentes que en el caso de Merkel son hasta unitarios en su presencia física. Parece una alemana que vino de Alemania Oriental, cuando ya las Alemanias están unidas. Totalmente. ¿Y el albertismo carece de ese halo que planteas, por ejemplo? No hay albertismo. No hay albertismo. No hay albertismo. Hay un partido justicialista que aceptaría otro liderazgo carismático, porque en eso se ha nacido, ha crecido, se ha educado, y no quiero seguir la progresión verbal. No hay un albertismo. Lo que sí puede lograr Alberto es si los dirigentes del federalismo provincial, si los dirigentes del federalismo provincial se alinean fuertemente con él, cosa que está por verse, algunas provincias sí, otras provincias no, y los ATN y los presupuestos nacionales decidirán mucho de eso, pero no... ¿Era causalidad o casualidad lo del feudalismo? Era lo que uno dice, una palabra portmanteau, una palabra perchero. Beatriz, lo vamos a sumar a Alfredo Sainz con una pregunta. Sí, ¿qué tal, Beatriz? Esta semana se conoció la última carta de Cristina sobre el tema de la Corte Suprema. Que más allá del contenido, ¿qué te parece, qué lectura haces de esta forma de comunicarse que tiene Cristina vía carta, digamos, parecida de otra época? ¿Crees que es algo positivo, le juega a favor? Algunos dicen que en realidad que esconde la incapacidad de dar una entrevista. ¿Cómo lo ves? Con la última hipótesis estaría de acuerdo. Es decir, Cristina, no puedo imaginarme bien quién podría ser él, la o los entrevistadores de Cristina. Ha tenido siempre muchos problemas con el diálogo periodístico, su estilo mismo puede causarlos. Con esa hipótesis estaría de acuerdo. Pero, por otra parte, las cartas tienen como difusiones fragmentarias, se difunden diferentes fragmentos, por tanto te permiten la interpelación de diferentes públicos. Incluso sin leerlas. Cristina se tiró contra la Corte Suprema, puede decir alguien que dice la Corte Suprema es un desastre, ¿viste? Rosenkrantz, no sabe ni si se escribe con K Rosenkrantz, pero digamos, la Corte Suprema es un desastre, ¿viste? Rosenkrantz, esta Corte Suprema es verdaderamente la que después de tanto partidismo merecemos. La Corte Suprema es ya todo el gobierno de la República, de las repúblicas democráticas, es complicado de entender. La justicia es más complicada y la Corte Suprema más complicada todavía. O sea que nuestra opinión, la opinión pública sobre la Corte Suprema siempre es una opinión muy fragmentaria, hecha con percepciones culturales, digamos, de la institución. Excepto, bueno, en momentos en que la justicia actúa en la escena pública de manera espectacular, como puede haber sido el juicio de las juntas militares. No recuerdo otro momento en que fuera tan espectacular como los juicios de las juntas militares y esa Cámara del Crimen que condenó a las juntas, porque ahí la justicia y la política estaban muy presentes, no es que estaban trenzadas, porque eso sería ya dar una opinión que podríamos desarrollar, pero estaban muy presentes en su coexistencia dentro de ese espacio judicial. Pero la justicia es muy difícil de entender. Digo, es muy difícil de entender para quienes no
no somos, no tenemos el mayor entrenamiento. Pero digo, la carta Cristina habla de la justicia como un poder superior, que uno lo podría nominar como poder autónomo, ¿no? Un poder autárquico, y como que hay una intencionalidad de tenerlo con dependencia de la política. No sé si le diste esa interpretación o no. Sí, no, pero la carta de Cristina habla de eso, y uno podría decir puede ser un objeto de discusión. Es decir, cuánta autonomía tiene uno de los tres poderes, puede ser un interesante objeto de discusión. Yo no tengo respuesta para esa Sí, discusión. pues es verdad que es una respuesta bien técnica. Pero no, y también política, es decir, cuánta autonomía uno de esos poderes puede reclamar o puede ejercer. O en qué circunstancias políticas se tiende, aquellos que estamos más cerca de la política, se tiende a pedirles más autonomía de los otros dos poderes, sobre todo del Ejecutivo. O sea que esos son problemas interesantes. Ahora, la cuestión es, y acá voy a pura interpretación, pero ya no de la carta, sino de las intenciones, digamos. Cristina está escribiendo una enciclopedia de su desinculpamiento. Y vamos a tener muchos de esos textos. No, y cuando digo desinculpamiento, usando un neologismo espantoso, lo que quiero decir es que ella tiene que presentarse no como inocente, porque presentarse como inocente es reconocer que la sombra de la culpabilidad pudo haber estado cerca. Ella tiene que presentarse por encima de las acusaciones, por encima de cualquier capacidad que cualquiera de esas acusaciones pueda tener como prueba. Beatriz, un placer haberte tenido, ¿eh? Bueno, gracias. Beatriz Arlo, aquí, un lujo enorme.